Todos juntos a una sola voz. Dice así. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Cuántos creen en esa palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos conocen a esa palabra de Dios? Amén. En esta oportunidad la palabra de Dios lleva por título ¿Cuál es mi confesión? ¿Cuál es mi confesión? Mateo 16. Nosotros podemos ver que a través de la historia siempre ha predominado las batallas entre la gran mayoría y la minoría. Y a través de la Biblia nosotros podemos ver que la iglesia primitiva, que era la minoría, y los judíos, que eran la mayoría, transmitieron dos cosas. Los judíos pararon el plan de Dios, mientras que la iglesia primitiva hizo el plan de Dios. Entonces podemos darnos cuenta que la estrategia de Satanás siempre va a ser estorbar, va a ser parar, va a ser detener lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, con el lugar donde estamos y en el lugar donde Dios nos pone. ¿Se acuerdan la vida de José? Dios lo envía a Egipto y el primer paso es estar en la casa de Potifar. Y mira, Satanás lo comienza a estorbar, pero hay que tener esa seguridad. Por eso que la iglesia primitiva, aunque los judíos lo estorbaron, no se dejaron engañar. Mas al contrario, ellos pasó el tiempo y conquistaron todo. Lo mismo pasó con José. Satanás se levantó a través de esta mujer de Potifar a querer parar lo que Dios quería. Pero él no se dejó engañar y siguió hacia adelante. No le importó lo que venga. Él se presentó íntegro a Dios. Él, como minoría, puso énfasis a que el ser humano que se encuentra con Dios no puede fracasar aunque la situación sea adversa. ¿Ven? Lo mandaron a la cárcel y ahí mismo Dios nuevamente comienza a hacer su plan. Entonces, nosotros debemos tener la seguridad de que pase lo que pase, Dios está con nosotros. ¿Ven? Y mientras eso esté arraigado en nuestro corazón, grábenselo bien, nunca nadie podrá parar la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, con confianza nosotros debemos de bendecir a nuestros hijos, con confianza nosotros debemos de establecer nuestros negocios, nuestra vida familiar, porque Dios que está con nosotros va a quebrantar todo el poder del maligno que quiere que nosotros seamos infelices, que nosotros no recibamos las bendiciones económicas, que nuestros hijos no brillen en este mundo. ¿Ven? Los bendigo y deseo de que en este tiempo, donde está avanzando más rápido el tiempo, podamos comenzar a experimentar la obra de Dios personalmente. En este tiempo, donde la cultura, la tecnología, todo está avanzando rápidamente, podamos establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Podamos disfrutar de Emmanuel. Que el mundo no sea nuestra prioridad, sino que Dios, que es el creador del mundo y el dueño absoluto, sea nuestra prioridad. La iglesia primitiva ellos, al entender el gran misterio de que Dios está con nosotros y que el mundo solo puede tener una respuesta a través de Dios,
Ellos al entender ese gran misterio de que en esta humanidad no hay una respuesta que pueda solucionar nuestro problema espiritual. Esa respuesta ha venido a nosotros, a este mundo que estaba en tinieblas, ha venido a la luz, que se llama Jesús. Ellos entendieron este gran misterio, que durante el tiempo de la iglesia primitiva ellos pudieron cambiar. Ellos cambiaron la religión por el Evangelio. ¿Qué significa ello? ¿Qué significa la religión? Es el hombre tratando de llegar a Dios. ¿Qué significa el Evangelio? Dios viniendo hacia nosotros. El que entiende esto puede cambiar completamente su entorno. Mire, el que entiende esto, completamente los problemas espirituales se van. Si solo podemos comprender, Dios ha venido a mí, Dios se ha acercado a mí. No lo merecía, pero Dios ha dado gracia. Entonces, esa es una gran respuesta ya. Entendiendo a ella, yo podría caminar en este mundo con una total libertad. Porque si el creador del mundo está conmigo, debo de temer. Eso que Pablo, que entendió claramente, dijo, no tenemos por qué temer. Así sean muchos, pero Dios está con nosotros. Ellos pudieron ver y pudieron cambiar la religión cuando tomaron el pacto de Hechos 1:1. Ellos tomaron el pacto entendiendo que Cristo en el monte del Calvario, Él lo solucionó todo. Por eso que las palabras más importantes en el monte del Calvario son consumado es. Si yo entiendo consumado es, entonces yo no tengo de qué preocuparme. Mi pasado, mi presente y mi futuro ya está consumado con Cristo. Pase lo que pase, yo soy un heredero de Dios. Soy un heredero del cielo. Esa tiene que ser mi confesión. Yo tengo que vivir centrado en Cristo. Yo tengo que vivir, mi vida de fe tiene que estar anclada en Cristo. La razón por la cual el mundo existe es Cristo. Amén. Mire, Hechos, diré, Juan 20:31, se lo voy a leer. Juan 20:31 dice así. Hermosas las palabras. Dice así. Hermosas las palabras del apóstol Juan. Dice así. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira, ese es el núcleo de la vida. La Biblia ha sido escrita para conocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo. El Cristo ha solucionado todos los problemas. Entonces dice que nosotros cuando creamos en Él, vamos a obtener la vida eterna. Entonces, si yo puedo entender a este Cristo, no tengo problemas, ¿o sí? Se acaban los problemas. Solo tengo que entrar por las puertas que Dios me abre. Por la puerta de la dificultad, por la puerta de la enfermedad, por la puerta de la crisis, por la puerta del problema. ¿Tengo que entrar con toda seguridad o no? Por eso que la iglesia primitiva pudo triunfar. Porque ellos entendieron esto. Cambiaron la religión. ¿Tengo que hacer algo para pedir a Dios? No. Dios ha venido a nosotros. Dios está conmigo. Por lo tanto, así venga el león a comerme, Dios está conmigo. Así vengan los romanos y me tengan que matar a flechazos o a sablazos, igual Dios está conmigo. Esa fue la conclusión de la iglesia primitiva.
Si nosotros podemos tener esa conclusión en esta región, déjenme decir que ya está conquistada. Amén. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. La parte más importante del Hijo de Dios, y es la parte que no puede encajar, por esa razón es que el Evangelio todavía no se termina de predicar. ¿Por qué? Porque no hay hombres, no hay seres como nuestros hermanos de la iglesia primitiva que pudieron entenderlo y lo dieron todo. Solo tenemos que entender y disfrutar. Cristo es el solucionador de todas las cosas. Amén. ¿Qué pudieron entender ellos? Ellos pudieron cambiar, tomando el pacto de Hechos 1:3, el reino de Dios. Se va a establecer naturalmente con aquellos que entienden a Jesucristo. Amén. Así de simple. Si entiendo quién es Cristo, entonces naturalmente donde yo voy, el reino de Dios se establece. En este mundo hay dos reinos. Y Jesús nos mostró. ¿Es así? Por eso que cuando Él vino, lo primero que dijo, buscar primeramente del reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas serán añadidas. Dijo que hay un príncipe. Ese príncipe tiene que tener un reino, por eso es príncipe. Es el príncipe de las tinieblas. Nosotros vivíamos ahí. La iglesia primitiva entendió ello y dijo, ya no estamos en la oscuridad, estamos en la luz de Jesucristo. Por lo tanto, donde quiera que vayamos, el reino de Dios está con nosotros. Se va a establecer. Las tinieblas tienen que huir naturalmente. No hubo lugar que donde ellos fueran sea conquistado. Donde ellos iban, se conquistaba la región. El encuentro que tenían, se conquistaba las personas. Todos, en todos ellos se establecía el reino de Dios. Yo lo bendigo porque esta bendición que está dada para los hijos de Dios se pueda disfrutar personalmente. ¿Eh? ¿Qué más cambiaron ellos? Tomando el pacto, Hechos 1:8, tomaron el pacto y cambiaron la religión y el evangelio. En el aposento alto, ellos recibieron el poder de Dios. Y todo es entendiendo lo primero. Si entiendo a Cristo, entiendo de que el mundo espiritual necesita un poder sobrenatural que pueda vencerlo. Por eso se llama Cristo. Jesús es un hombre. ¿Se acuerdan? Jesús es un hombre. ¿Es así? ¿Qué significa? Salvación, Salvador. ¿Es así? ¿Y cuál es su poder? Ese es su poder, su jerarquía. Solo el Cristo puede vencer el poder de Satanás. Porque cuando el Cristo venga, ese Cristo no podrá morir porque será el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. No será como nosotros con pecado, será sin pecado. Por eso es que la muerte no tendrá lugar, no tendrá poder sobre él. Amén. Por esa razón que a través de Jesucristo Satanás perdió la batalla. Lo que no hace con cualquier ser humano cuando pierde, cuando muere. Cuando un ser humano muere, si murió dentro del reino de Dios, dentro de Cristo, ese hombre va a resucitar, que irá al cielo eternamente. Pero si muere fuera de aquí, Satanás le ha ganado la batalla. Cristo es el ser que Dios ha enviado para destruir el poder de Satanás y para que sus hijos puedan entender que solo a través del poder de Jesucristo podemos organizar todo el mensaje y poder entenderlo claramente, porque la cabeza del mensaje de la salvación es Cristo. Y necesitamos un poder espiritual para entender el Evangelio. Eso pasó con la iglesia primitiva. El poder de la religión que los tenía controlados fue echado fuera y el poder
del Evangelio se estableció en sus mentes y en su corazón, porque para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, no con un conocimiento humano. Por eso que en la iglesia se sufre, no hay una confesión real, correcta, porque lo estoy discerniendo con mi conocimiento, y eso tiene límites para la obra de Dios. En cambio, en la iglesia primitiva no pasó eso. Ellos destruyeron el poder del maligno, entendiendo, para poder destruir a Satanás solo necesitamos el poder del Espíritu Santo, entendiendo la clave. Cristo es el que ha solucionado los problemas. Cuando yo voy a donde quiera que esté, donde quiera que Dios me mande, Dios va conmigo. Y como Dios es Dios, el creador del universo, Él establece su reino allí. Amén. Por eso muchas veces cuando empezamos este mensaje, cuando nos encontramos con ustedes, nosotros le decíamos, a muchos hermanos le decíamos, no hagas nada, sigue viviendo tranquilamente. Que si el poder del Espíritu Santo está en ti, Él te va a redarguir y te va a enderezar. Amén. Solo, ¿qué le decíamos siempre? Solo entiende, tú eres un hijo de Dios. Y cuando vayas a cualquier lugar, recuerda que va un hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Ese es el poder que tenía la iglesia primitiva. Donde quiera que iban, eran hijos de Dios. Por esa razón es que Dios podía hacer su plan. Lo segundo que la iglesia primitiva pudo hacer es que ellos cambiaron la raíz y pudieron cambiar la cultura de la iglesia. Ellos entendieron claramente Mateo 28, del 16, del 18 al 20. La raíz de la iglesia primitiva antes era una raíz de legalismo, una raíz de ley, de cumplir la ley, de hacer obras. La religión. Cuando ellos entendieron el Evangelio, entendieron a Jesucristo, entendieron el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo se estableció en sus vidas, ellos pudieron cambiar esa raíz y se dieron cuenta, la iglesia está llamada para poder experimentar el poder del cielo y de la tierra que está en Jesucristo, y bajo ese poder levantar los discípulos en todas las naciones. Amén. Para eso está la iglesia. De esa manera se cambia la cultura, porque donde quiera que yo voy, me presento como hijo de Dios. Si soy un abogado, voy a salvar a los abogados. ¿Y el abogado tiene encuentro con los ladrones o no? Entonces tengo un campo más amplio todavía. ¿El abogado tiene encuentro con los jueces o no? Mi campo es más amplio. ¿El abogado tiene encuentro con los familiares de los presos o no? Su campo es más grande. ¿Se dan cuenta? La cultura se va cambiando. La cultura va cambiando. La cultura de la iglesia muchas veces ha estado parada. ¿Por qué? Porque nos limitaban. No te juntas con él, no vayas para allá. Esa era su cultura. Habíamos creado una cultura religiosa. Por esa razón el plan de Dios no se podía dar. Entonces, Dios definitivamente, lo mismo pasaba en esta región. Habla de sus ojos espirituales. Por eso yo le digo, no hay nadie como nosotros en esta región. No hay nadie. No hay nadie como nosotros. Somos muy especiales. Lo que Dios nos ha mostrado es el verdadero evangelio, el evangelio puro, el evangelio que te da libertad, que te da respuesta. ¿Me entiendes? La raíz de la iglesia primitiva antes era que te arrastraban a que tú cambies, te arrastraban a que tú hagas lo que Dios quiere. Eso no funciona así. Nosotros tenemos que tener la raíz. Cristo lo ha solucionado todo. ¿Me entienden? Por eso que Cristo puso un ejemplo del rico y el pobre. ¿Se dan cuenta? Este Lázaro, que era pobre, entendió, consumado es. Si no puedo curarme, ¿qué importa? Importante que soy salvo. No se esperó, no se hizo problema. ¿Se dan cuenta? Solo entendió la salvación. Eso tenemos que entender nosotros. Si entendemos esto, nuestras vidas van a tener un privilegio especial delante de Dios. ¿Amén? Lo tercero, que entendió la iglesia primitiva, es que ellos cambiaron el método para recibir
respuestas. Ellos cambiaron el método para recibir respuestas. El método aquí, antes de recibir el Evangelio, ¿qué era? Las obras. ¿Se acuerdan de la oración del fariseo y el publicano? ¿Se acuerdan que decía, yo oro 3 veces al día, yo diezmo, yo esto y este otro? Mientras que el otro hombre decía, Señor, soy pecador, apiádate de mí. Reconoció el poder de Dios. Reconoció que solo a través de Dios se puede obtener la salvación, no a través de mis obras ni de mi poder. Ese es el método para recibir la respuesta de Dios. Necesitamos entender y disfrutar de Hechos 2, del 1 al 47. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando al llegar el Espíritu Santo cambia nuestra mente, nuestro corazón, dice que ellos compartían todas las cosas y se reunían en las casas para hacer oraciones, para orar por los apóstoles y ser guiados por ellos a través de la palabra. ¿Se dan cuenta? Es el método para poder recibir las respuestas. Las misiones, con las mismas, al ver ello, creció la iglesia y pusieron sus ojos en lo que Dios quiere hacer. Las respuestas para que puedan llegar el método para que las respuestas lleguen a nuestras vidas es hacer el deseo de Dios. Es que los misioneros sean enviados, amén, puedan ser salvadas nuestras generaciones, puedan ser salvadas nuestras regiones, nuestros países. Ellos entendieron. Hechos 11 del 19, Hechos 11 del 19 al 30. Las misiones. Ellos entendieron Romanos 16 del 1 al 27. Esto es un secreto que ha estado guardado desde tiempos eternos, un misterio que ha sido revelado ahora. Si entiendo, este es el método para recibir las respuestas. Dios me va a dar el encuentro con los verdaderos discípulos. Y todo lo que haga falta para que su plan se cumpla va a ser añadido. Amén. Lo bendigo porque esta respuesta, que fue la confesión de la iglesia primitiva, sea nuestra. Amén. ¿Cuál es la realidad? La realidad de la mayoría, de la multitud. Ellos piensan, Mateo 16, 14. Ellos creen que la ley los puede salvar. El pastor decía, hace tiempo era muy fuerte la iglesia, las doctrinas eran muy rígidas. Se paraba una anciana en la puerta o un anciano y saludaba a todos, pero cuando veía a alguien con blue jean, tú no entras. Así era antes. ¿Se acuerdan? Así era antes. Sus padres lo han podido experimentar. Así era antes. Y el pastor dice, ¿qué un blue jean puede ser el Evangelio? ¿Qué un blue jean puede tener tanto poder para parar a Cristo? Esa es la realidad de la mayoría. Por eso es que la iglesia primitiva, que eran pequeños, Dios los pudo usar porque ellos entendieron correctamente que el Evangelio es la gracia de Dios. ¿Me entiende? La ley fue dada porque el hombre estaba mal con Dios, estaba desenfrenado, quería pararlo. La ley nunca salió. Creen que a través de los milagros, se puede obtener una salvación. Por eso que hay gente que pone mucho énfasis a su iglesia. Venga a mi iglesia que aquí te vas a sanar, venga a mi iglesia que aquí esto y este otro. O te preguntan a veces, ¿no? ¿Y en tu iglesia el Espíritu Santo está ahí? Por lo que veo, ustedes no solo escriben nada más. ¿Y qué? ¿Cuándo van a poner las manos? ¿Cuándo van a profetizar? Esta es la profecía de Dios que se estableció en esta región para los verdaderos hijos de Dios. ¿Amén? Aquellos que tienen un conocimiento real del Evangelio. Porque si Dios te va a sanar, con solo una palabra será sanado, no necesita ponerte la mano. Amén. Dios es el soberano. Yo tengo que tener ese conocimiento. Y no soy un hombre limitado. La realidad es que Dios es mi Dios. Dios tiene el control de todas las cosas.
si me ha puesto en este lugar y yo tengo una enfermedad, Él sabrá cuándo la va a sanar. De repente, ese es el yugo que Dios está utilizando para que yo sea una mujer de fe, un hombre de fe, que no se vaya mi fe, que no me escape de Él. Dios conoce todas las cosas. Solo tengo que entender. Si recibo un milagro, bien, gloria a Dios. Y si no lo recibo, Jesús sigue siendo el Cristo. Él tiene que ser mi Cristo, mi dueño. Si no entiendo eso, yo voy a sufrir. Un día mi hijo se perdía, 2, 3 veces se perdía, me lastimaba, ya estaba desesperado, no sabía qué hacer. Señor, ¿qué pasa con eso? Yo sé que ustedes aman a sus hijos como yo amo a mi hijo también. Porque fue una respuesta para mí. Yo le dije, Señor, dame un hijo varón. Yo pensé que iba a tener una mujercita, hermano. Dame un hijo varón, Señor. Y te voy a seguir, Señor. Dios mío, no lo preparé ni nada, vino así. Ya me había enganchado. Dios mío, Dios me respondió. Entonces me di cuenta que definitivamente Dios te va a dar las cosas que tú necesitas cuando entiendes el poder de Dios. Dios nos ha llamado para ser bendecidos, no para recibir milagros. El milagro más grande es haber sido salvo. Amén. El milagro más grande es haber recibido la salvación eterna. Amén. ¿O usted quiere vivir rico y se va al infierno? ¿Ah? Es el milagro más grande. Por esa razón es que nosotros tenemos que entender la minoría. Por eso siempre la palabra de Dios habla pequeño pueblo. ¿Es así? Nación pequeña. Luego dice, el chico engrandecerá. Así funciona esto. Lo tercero, la gente piensa que es a través del humanismo. ¿Cómo? O a través de las obras, como lo hacía Jeremías. A través del ardor, del lloro, de las lágrimas, como lo hacía Jeremías. No, eso fue un sistema que Dios estableció para poder ayudar a las personas. Pero eso no es el Evangelio, eso no es la salvación. Si las personas no salvan, ayudan a los pobres. ¿No es así? Los que no son escogidos por Él ayudan a los pobres, debe ser mejor que los cristianos. Eso no es la salvación. Es el entendimiento de las personas minoritarias que están en el mundo sin ser salvos. Nosotros los hijos de Dios tenemos que entender. Ahora que somos salvos, con mayor razón debemos ayudar, levantar un sistema, un lugar para poder ayudar a las personas, con mayor razón. ¿Por qué? Porque si Dios nos da la economía, debemos cambiar la cultura también, ¿no es así? Lo cuarto, ellos creían que era a través del poder humano. Porque ellos dijeron, Jesús, aquí Dios le pregunta, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen Elías, Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. El poder humano, algunas religiones por ahí que creen tener el poder para ser salvos. Pero la verdadera confesión está en entender que solo el verdadero discípulo puede dar una verdadera confesión. El discípulo verdadero es aquel que puede confesar que Jesús es el Cristo. Que este Cristo no es cualquier Cristo, sino es mi dueño. En Él están escondidas todas las cosas, dice la palabra de Dios. Que a través de Él se ha solucionado, se ha restaurado todo el problema del cielo y de la tierra. Que todo ha sido creado por Él, para Él y en Él. Ese Cristo no tiene que ser el Cristo del pastor, o del hermano, o del anciano. Este Cristo tiene que ser mi Cristo. Esa es la confesión de un verdadero discípulo. Es el que entiende que es el Hijo
de Dios. ¿Por qué razón? Porque para entender las cosas de Dios hay que ser hijo de Dios. ¿Amén? Esa es la confesión de un verdadero discípulo. Jesús, tú eres el Cristo, el que ha solucionado todos los problemas. Tú eres mi dueño, mi Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Por eso que Dios me ha revelado este misterio, porque me ha compartido tu salvación y me ha hecho un hijo tuyo. Esa es la confesión, la verdadera confesión. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios da? Que Dios da a los verdaderos discípulos. Mateo 16, del 18 al 20. Nos dice así: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la roca que Pedro confesó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan el nombre de nuestra iglesia? Jesús es el Cristo. La roca es la confesión de que Jesús es el Cristo. Una iglesia que está formada, que está organizada, creada bajo la roca, bajo el fundamento de que Jesús es el Cristo. Dice Dios mismo en su palabra que para ellos dice que las puertas del Hades, ¿no qué? No prevalecerán, o sea, no te van a ganar. Entonces, ¿por qué se cierran iglesias? ¿Por qué se dividen iglesias? ¿Por qué los pastores caen en adulterio, en incredulidad, en robos? ¿Por qué? Porque no están fundados sobre la roca. ¿Amén? Por esa razón. Porque la iglesia es una iglesia que lo he creado yo, porque yo quiero ser el pastor de esa iglesia. Porque la iglesia es el lugar para yo ganar dinero. Porque la iglesia es el lugar donde me voy a hacer famoso. No. El fundamento de la iglesia, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He sido establecido para poder manifestar esto hasta cuando salga de esta tierra. Porque solo Él puede darle salvación a la humanidad. No hay otra manera. Si entendemos eso, todo está consumado. Para ellos dice, el misterio más grande, te daré ¿qué? Las llaves. ¿Usted sabe lo que significa tener las llaves del reino de Dios? Es que Dios a ti te da todo el poder, la confianza para darte las llaves de los cielos, porque están cerradas por el pecado original. ¿Me entiende? En el pecado original, Dios se fue, dejó al hombre con Satanás, cerró los cielos. ¿Entiende? Por eso que tuvo que venir Dios mismo. Cada vez que Dios quería hacer un plan, bajaba y hablaba con los hombres que Él elegía, porque los hombres no podían llegar a Él. Pero con Cristo, ese es el gran misterio, la gran bendición. Tengo las llaves, tengo el poder a través de la oración para comunicarme con Dios, el Creador y Soberano del universo. Amén. Y lo más hermoso y de gran poder en lo espiritual, todo lo que se ate, dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué podemos atar en la tierra? Será atado en los cielos. ¿Qué podemos atar en la tierra? Las enfermedades. La maldición generacional. Las tradiciones de la idolatría. Cosas que vemos, la destrucción de nuestra humanidad. Podemos atarla. Dice, todo lo que atares, todo lo que desatares en la tierra, también será desatado en los cielos. ¿Qué podemos desatar en la tierra? Maldiciones, brujería,
hechicería, en el nombre de Jesucristo, quedan destruidas. Amén. Enfermedades generacionales. Ay, que mi mamá murió de cáncer, yo también voy a morir de cáncer. En el nombre de Jesús, tú no tienes que morir de esa manera porque una mujer bendita, un hombre bendito, ha sido llamado para hacer el plan de Dios. Esa es tu prioridad. No estás centrado en lo que me viene en el futuro. Se acabó, consumado es. Si tengo que morir aún con la enfermedad de mi madre, es un plan de Dios. Porque la gente se tiene que salvar aún dentro de mi enfermedad. ¿Cuánta gente va a visitar a los enfermos? Un montón de gente se acerca. Pero los que no tienen evangelio, usted se da cuenta, siempre vienen y le regalan cositas nada más. Nunca le comparten el evangelio. Y eso es un evento para salvar. ¿Cuántos amigos vendrán? ¿Cuánta familia vendrá? Aún en tu lecho de enfermedad tú tienes que predicar el evangelio. Para eso fuiste llamado. Amén. Vamos a concluir. La clásica. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Cada vez se lo vi. Satanás es experto para engañar a los hijos de Dios. ¿Sabes a quiénes les engañan? Rápidamente, a aquellos que no entienden a Cristo. Así se lo digo. Porque yo soy uno de ellos. El pastor Henry, los pastores, aún el pastor general ha sido engañado por Satanás por no entender a Cristo. Cuando entendieron a Cristo, el reino de Dios se estableció en nuestras vidas. Cuando entendieron a Cristo, el poder de Dios vino a nuestras vidas y pudimos ver claramente el Evangelio. Pudimos ver a Jesús. Pudimos ver la razón de nuestro existir, la razón de nuestras bendiciones económicas, la razón de nuestra bendición de la familia. Pudimos ver que todo tiene un motivo. Es que el plan de Dios se pueda cumplir. No te dejes engañar. Porque Satanás va a poner siempre su mirada para parar, no a ti. Tú no eres importante. Nosotros no somos importantes para Satanás. Para Satanás es que se pare el plan de Dios. Porque si el plan de Dios se para, no se salva. Jesucristo no es predicado. Amén. Y nuestra familia, nuestra generación va a sufrir. Por eso, el que entiende esto, entonces dice, soy indestructible. Cambia mi nivel. Porque como Dios está conmigo, nada me puede vencer. Mi conocimiento va a cambiar. La estrategia de Dios se va a ver reflejada en mi vida diariamente. Entonces Satanás no tendrá lugar. Tengo que restaurar mi identidad. ¿Por qué? Porque solo así podré confesar: soy un hijo de Dios. Cristo es mi Salvador, es mi dueño. Tengo que comenzar a restaurar la autoridad. Sin autoridad no puedes vivir en este mundo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos entender: Dios está conmigo, Emmanuel. No soy cualquier persona. No necesita gritar, no necesita hacer nada. Solo disfrute. Yo tengo autoridad en este mundo. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, enfermedad, problema, dificultad, crisis, puerta que se quiere cerrar, se tiene que abrir por el plan de Dios. Amén. Ore correctamente. No busque lo suyo. Busque a Dios, que dentro de Dios está lo que usted necesita. Amén. Los bendigo y deseo que la confesión que tuvo la iglesia primitiva pueda ser nuestra confesión. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque tú, Señor, has permitido que Jesús sea nuestro Cristo. Nos venimos, Señor, a darnos la palabra, a revelarnos el misterio del Evangelio. Te pedimos, Señor, que la confesión que Jesús es el Cristo sea nuestra confesión y que durante esta semana pueda ser la luz que nos guíe y pueda establecer tu reino.